Y ese es el mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Que después de la discapacidad hay vida. Excelente Después de la mensaje. discapacidad hay derechos y Sí. tenemos que buscar vivir una vida digna, una sociedad mejor, un país mejor, donde podamos ejercer y decidir también por nosotros, ¿verdad? Soy Claro. ciudadano guatemalteco, Sí. entonces por lo tal tengo derecho a que me incluyan en la sociedad, a que me incluyan en lo laboral, las instituciones públicas y privadas. Y ese mensaje puedo transmitir. Necesitamos una Guatemala más justa, equitativa, incluyente, y gracias al comité pues ahí vamos incluyéndonos con el derecho a la economía, el derecho a la educación. Uno aprende a decir, perdí la vista, pero no la felicidad. Perdí la vista, pero no las ganas de salir adelante. Porque a pesar que adquirí la discapacidad, no nací con la discapacidad y es muy difícil el cambio de vida de no tener discapacidad a adquirirla. Yo he aprendido a decir que perdí la vista, pero quiero salir adelante. Es un comentario muy personal que voy a decir ahorita, pero yo mismo he dicho, si el comité no existiera, ¿quién rehabilitaría a las personas con discapacidad visual? Si el comité no existiera, ¿quién daría la oportunidad para el derecho y acceso a la economía? Bienvenidos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Marielos de Rueda y estas son Historias con Propósito. Hoy tendremos la historia muy significativa de alguien joven, emprendedor y pues una persona realmente que nos quiere compartir su historia de vida. Bienvenido, Emilio Rodas, es un gusto tenerle con nosotros. Adelante, por favor. ¿Cuál es esa historia de vida de Emilio? Un gusto, doctora Marielos. Contento de compartir otro espacio nuevamente con usted. Muchas gracias. Y pues me presento, mi nombre es Emilio Rodas, un joven de 29 años. ¿Cómo me catalogo? Un joven resiliente. Qué bien. Excelente. Hace poco aprendí una frase que dice, no me gusta la guerra, pero nací guerrero. y a lo largo de esta vida, pues puedo contar mi historia y decir que soy un guerrero. Excelente, Emilio. Cuéntenos, por favor, de sus inicios, su niñez, cómo fue Emilio de niño, de adolescente, y luego, pues, cómo estamos acá reunidos en este momento tan importante. Bueno, yo nací un 10 de julio de 1996. Como dije anteriormente, tengo 29 años, hijo de María del Carmen Rodas Palacios, nieto de Ana María Palacios, de Julio Emilio Rodas Flores, sobrino de Julio Ricardo Rodas Palacios, Álvaro de Jesús Rodas y Luz de María Rodas Palacios. ¿Por qué los menciono? Porque son las personas que han estado conmigo siempre, también sin dejar a un lado a mis hermanos, Julio Emanuel Rodas y Georgia Alisur Rodas. ¿Cómo fui de niño? Tremendo, me imagino. De seguro, sí. Pero en el suceso, mientras mi mamá estaba embarazada de mi persona, por la delincuencia del país, falleció mi abuelo. Entonces, mi familia es oriunda del pueblo de Flores, Costacuca, Quetzaltenango, y por dicho suceso se vinieron a vivir acá en la capital. Sí. Yo nací acá en la capital y hemos sido una familia muy resiliente, luchando en la vida. De niño, pues, regresamos a vivir a Flores, luego volvimos a la capital. Mi primaria la saqué en la escuela Franklin Delano Roosevelt, ubicada en zona 7, capitalina. Sí. ¿Cómo fui de niño? Yo me considero un niño introvertido. Muy curioso, ¿verdad? Porque ahorita con la discapacidad visual no lo parece. Ahora cambiaron los papeles. Sí, y eso le decía a la licenciada Laura fuera de micrófonos y de cámara. Ahora con la discapacidad visual tengo más vida social que cuando no la tenía, ¿verdad? Qué interesante. Sí, quizás más adelante vamos contando un poco de eso. Claro. Siempre me gustaron las matemáticas. Qué bien, Emilio. Las matemáticas, estudiar. De básicos, pues lo saqué en Boca del Monte. También por temas de delincuencia nos tuvimos que trasladar a Boca del Monte. Y ahí saqué mis básicos. A partir de ahí, pues empecé a tener problemas de la discapacidad visual, directamente cómo adquirir la discapacidad. Sí. Yo donde estudiaba, pues habían jóvenes que no eran afines a Dios, sabían que yo era cristiano,
líder de jóvenes. Entonces existía esa rivalidad tal vez de que como él es cristiano, molestémoslo. Como él es cristiano, insultemos a Dios. Y eran jóvenes que adoraban a Satanás. Entonces, uno creyente sabe que Dios es Dios, lo insulten o no lo insulten. Entonces, a raíz de eso, pues, me golpearon. Qué tremendo. Y a los 5 meses empecé con desprendimientos de un ojo. A los 8 meses, desprendimientos de retina del otro ojo. Y varias operaciones. Para ser exacto, 10 operaciones en los ojos, en las cuales no se recuperó la vista. Y justamente la última operación fue antes de pandemia. Y ya no se le dio seguimiento porque cerraron todos los centros por la pandemia, ¿verdad? Y se puede decir que en los 2 años que estuvimos encerrados por pandemia fue para reflexionar en mi vida. Claro. Porque yo pensaba, yo no quiero ser una carga para mi familia. Yo quiero ser alguien productivo. Y después de todas esas operaciones, yo empecé a averiguar centros, instituciones que pudieran apoyar. Sí. Y a raíz de eso, llegué con usted, doctora Marielos. Sí. No sé si se recordará un suceso, incluso lo platicamos cuando viajamos, que usted me preguntaba, ¿y cómo llegó al centro de rehabilitación o cómo llegó al comité? Sí. Y yo le comentaba que le escribí. Así y es. usted fue la que me refirió al Centro de Rehabilitación Integral. Y hasta revisó los mensajes y sí, acá están los mensajes, usted me escribió. Sí. Y hasta ahí, pues, uno aprende a decir, perdí la vista, pero no la felicidad. Perdí la vista, pero no las ganas de salir adelante. Porque a pesar que adquirí la discapacidad, no nací con la discapacidad y es muy difícil el cambio de vida de no tener discapacidad a adquirirla. Claro. Yo he aprendido a decir que perdí la vista, pero quiero salir adelante. He aprendido a decir que la discapacidad es una experiencia en la vida humana y tenemos que buscar vivirla dignamente. Excelente, Emilio. Sí, muy interesante esa historia de vida y es algo que puede sucederle a cualquier persona en cualquier momento, como bien lo menciona Emilio, puede ser derivado lamentablemente de la violencia que enfrentamos en nuestro país. Lamentable también la situación del bullying, la discriminación que se enfrenta en diferentes ámbitos, tanto pues desde un centro escolar como en un ámbito social, en la interacción entre jóvenes, cómo esa polarización que se ha dado en nuestra sociedad puede llegar a enfrentar a los jóvenes e incluso provocar tal situación de violencia, de golpear a otra persona, a otro ser humano, sin importarle las consecuencias que esto pueda derivar. Y así es como Emilio adquirió la discapacidad. Y lamentable que también se hicieron todos los esfuerzos posibles y no se pudo lograr médicamente salvar la vista de Emilio. Y sí tengo muy presente que a través de precisamente las redes sociales, Emilio me contactó y me escribió acerca de su caso. Y yo sin conocerlo le referí, le dije, por favor, asista al Centro de Rehabilitación Integral. Ellos podrán apoyarle para darle un proceso de rehabilitación personalizada en el cual pueda desarrollar sus competencias, la orientación y movilidad y aprender muchas técnicas para que él, como una persona con discapacidad visual, también pueda desenvolverse de manera independiente en la vida. Y así fue como nos conocimos, ¿verdad, Emilio? Qué grato. Y luego, pues ya cuando me contó su historia, cuando nos conocimos personalmente, fue muy satisfactorio ver la evolución de Emilio. Y yo no sabía que él, pues, había sido tímido e introvertido, porque cuando yo ya lo conocí, pues ya es una persona muy jovial, muy alegre, muy positivo y siempre, pues, con un mensaje también motivador. Precisamente eso es lo que Emilio nos está compartiendo hoy en esta historia con propósito. Es un joven muy dinámico, muy propositivo, emprendedor. Y me encantaría que nos compartiera, Emilio, esa historia como emprendedor. ¿A qué se dedica Emilio actualmente? No, sí. Luego de que usted me refirió al Centro de Rehabilitación Integral, yo entré en mayo del 2023. Qué bien. Se podría decir que me rehabilité en 5 meses, aprendiendo el braille. Movilidad me costó un
un poquito, ¿verdad? Pero sí, es el temor de salir a la calle con el bastón, pero sí, cuando uno dice, soy yo el que necesito la independencia, soy yo el que necesita la autonomía, porque muchas veces está ese pensamiento en que, ¿qué va a decir la gente que me mire ahora con un bastón? Sí. Pero cuando aprendemos a decir que soy yo el que tengo que salir adelante, soy yo el que necesito la independencia, y a raíz de esa mentalidad, incluso hasta he estado involucrado en temas de derechos humanos de personas con discapacidad. Qué excelente. Pero entré al centro de rehabilitación. Honestamente, adquirir la discapacidad te cambia la vida. Pero entrar al Centro de Rehabilitación Integral del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala me volvió a enseñar a vivir de nuevo. Qué bien, Emilio. Porque muchas veces dirán, ¿qué hacen las personas con discapacidad visual? No pueden leer, no pueden escribir. Sí. Y desconocemos el sistema de lectoescritura braille. Exacto. Y aprender a leer braille, aprender a escribir braille, las técnicas de la vida diaria. Te enseñan nuevamente a enhebrar una aguja. Importante. Exacto. Lógicamente, yo como buen muchacho ya sabía técnicas de la vida diaria, ¿verdad? Entonces solo las fuimos adecuando los ajustes razonables para una persona con discapacidad visual. Te enseñan la movilidad, como mencionaba anteriormente. Andar por las calles, abordar un bus, subir una pasarela, cruzar una calle, ¿verdad, Emilio? Exacto, pasar la calle, la pasarela, el bus, sí, medir tiempos, distancia, puntos de referencia. Claro. Y salí del centro de rehabilitación y a los 3 meses recuerdo que la trabajadora social del centro de rehabilitación me refirió con la encargada de inclusión laboral. Qué bien. Y yo, después de la rehabilitación, ya a los 3 meses ya estaba emprendiendo. ¡Ay, qué fantástico! Rápido, Emilio. Exacto. Qué bien. Se puede decir que entré en mayo del 2023 al Centro de Rehabilitación Integral y para la fecha que vamos ya he hecho mucho. Qué bien, ¿verdad? Felicitaciones, enhorabuena. Sin antes mencionar que en el proceso de rehabilitación también terminé mi diversificado. Excelente, qué bien. Con el programa de apoyo que creo que hasta la actualidad lo mantiene, sí, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos e ICEA. Sí. Entonces, para la continuidad de los estudios. Sí. Totalmente. Y gracias a ese programa, pues terminé mi diversificado. Emilio. Primeramente Dios, el otro año seguimos en la universidad. Excelente. Claro que sí. Y pues he emprendido actualmente en los kioscos de la primera fase ubicados en el Hospital Rodolfo Robles Valverde. Ofrezco variedad de semillas. Y muy deliciosas, por cierto. Sí. Misceláneos. Saludables son. Sí. Dulces típicos. Deliciosos. Y siempre tratando del derecho a la economía, la accesibilidad a la economía. Claro. Es un comentario muy personal que voy a decir ahorita, pero yo mismo he dicho, si el comité no existiera, ¿quién rehabilitaría a las personas con discapacidad visual? Si el comité no existiera, ¿quién daría la oportunidad para el derecho y acceso a la economía? Porque pues nuestro gobierno, a pesar que ratificó la Convención de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad hace 17 años, pues honestamente si no existiera el comité no hubiera alguien que velara por las personas con discapacidad visual. Así es, Emilio. Gracias. Qué interesante la historia y sobre todo esa capacidad de resiliencia de Emilio, de adaptarse a su nueva circunstancia, de no dejarse vencer por la adversidad y buscar esas opciones de superación. Felicitaciones, Emilio, por continuar con los estudios, pues buscando mejores oportunidades también de ser una persona económicamente activa y que a través de ese proceso de recuperación, de rehabilitación, de estudio y capacitación,
Emilio también ha encontrado la oportunidad de ser una persona independiente, no solo en su movilidad, en cómo él se traslada dentro de la ciudad a los diferentes puntos de referencia, sino también buscando y aprovechando esas oportunidades de crecimiento y superación personal, sobre todo a través del estudio y ese interés también en continuar estudios a nivel superior, que es muy importante, Emilio, para ampliar pues las metas, los horizontes. Y en cuanto al emprendimiento, también qué importante lo que hace Emilio, porque él comercializa las semillas, los dulces típicos, que son pues originarios de Guatemala y tan emblemáticos. Y de esta manera, Emilio ejerce una función, un trabajo digno que también le permite pues tener una independencia económica y sentirse bien con lo que él hace. Y sobre todo no se queda solo de una manera egoísta promoviendo algo para él mismo, sino que, como bien lo indica Emilio, también se ha enfocado en esa actividad muy importante en el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y trasciende precisamente a promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así que, Emilio, cuéntanos, por favor, de esa parte de la historia. No, sí, justamente después de que entré al centro de rehabilitación lo uso como punto de referencia porque de ahí se deriva todo. O sea, fue un antes y después en la vida de Emilio. Sí, ¿verdad? Totalmente. Si yo no, si usted no me hubiera referido, si no voy al centro de rehabilitación, si no me rehabilito, no estuviera en estos movimientos asociativos y de derechos humanos. Qué bien. Pertenezco a una organización de personas con discapacidad visual que ha tenido una transición también, ¿verdad? Actualmente, pues, es promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Qué bien. Y años anteriores, pues, siempre hemos recibido en la organización que pertenezco el apoyo del Benemérito Comité, incluso la sede en la cual estamos pertenece al Comité de Procesos y Sordos de Guatemala. A raíz de formar parte de esta asociación, soy referente joven de Guatemala por parte de la Unión Latinoamericana de Ciegos, como delegado titular también ante dicha delegación. Incluso, doctora, actualmente las asociaciones que estamos afiliadas a OLAC estamos recibiendo un diplomado de liderazgo. ¡Ay, qué excelente! ¿Verdad? Donde pues está mi persona. ¡Qué bien, Emilio! Como parte de mi organización, Carlos como ACCD y Luis Manuel por parte del comité, ¿verdad? ¡Qué bien! Y a raíz de eso también fui nombrado titular de mi organización en la Unión Mundial de Ciegos, que fue donde tuve la oportunidad de compartir con la doctora Marielos de Rueda en Sao Paulo, Brasil, el año pasado, ¿verdad, doctor? Así es, Emilio. En la Asamblea Mundial de la Unión Mundial de Ciegos, un evento muy importante también en el que tuvimos la oportunidad de coincidir y a raíz de esto pues entablar precisamente una relación mucho más estrecha, más cercana de cooperación, de buscar aquellos puntos de referencia en los cuales podemos también motivar a los jóvenes con discapacidad visual a crecer y desarrollar precisamente esas competencias, así como Emilio nos cuenta su historia de vida, su historia de superación, de resiliencia, pues que también él como un referente joven considerado precisamente en ULAC, la Unión Latinoamericana de Ciegos, pueda trascender y enviarnos ese mensaje positivo, un mensaje enfocado en derechos humanos de las personas con discapacidad y llevar a cabo acciones que permitan un movimiento asociativo enfocado precisamente en el crecimiento personal de los jóvenes con discapacidad visual. Así que, ¿qué proyectos hay, Emilio, en puerta? ¿Qué podemos desarrollar en conjunto y motivar a los jóvenes para seguir con alcanzar sus metas, sus proyectos de vida? Bueno, tenemos en mente un campamento de jóvenes que lo habíamos hablado con anterioridad, ¿verdad, Así doctora? Es. Y está en mente realizar un campamento de jóvenes para jóvenes con discapacidad visual, siempre en el enfoque de derechos humanos. Muchas veces Guatemala, la sociedad tiene el enfoque asistencialista para las personas con discapacidad y discapacidad visual, ¿verdad? Muchas veces ayudan por tema de caridad y muchas veces no nos ven como sujetos de derechos humanos, de poder ejercer y tomar nuestras decisiones. Y ese es el mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Que después de la discapacidad hay vida. Excelente Después mensaje. de la discapacidad hay derechos y tenemos que buscar vivir una vida digna
una sociedad mejor, un país mejor, donde podamos ejercer y decidir también por nosotros, ¿verdad? Excelente, Emilio. Y es muy importante resaltar que según la última encuesta nacional en discapacidad, que fue del año 2016 y era pues únicamente una encuesta, indicó un 10.46% de la población de Guatemala, estimada en ese entonces en 16 millones de habitantes, es decir, más de 1.600.000 personas se encontraban en situación de discapacidad, número que ha ido creciendo lamentablemente debido a factores que inciden en la prevalencia de la discapacidad, como las enfermedades infectocontagiosas. Todavía pues tenemos sarampión, varicela, viruela, escarlatina, el dengue, el zika, la chikungunya, el propio COVID dejó a personas con discapacidad, además de situaciones que nos afectan socialmente como la violencia, los accidentes de tránsito, pues también los accidentes laborales, la diabetes, que es la causa número 1 de ceguera en el mundo, el glaucoma, que es un enemigo silencioso que también contribuye a generar discapacidad visual, y un elemento esencial y muy dramático que es el problema social de los embarazos en niñas y adolescentes, los cuales están trayendo una nueva generación de nacimientos de bebés prematuros que enfrentan también las situaciones relacionadas con la retinopatía del prematuro, es decir, el desprendimiento de la retina en bebés prematuros, que si no reciben esa atención personalizada y especializada a tiempo, pueden verse también en una condición o situación de discapacidad visual. Por eso es importante generar conciencia acerca de qué podemos hacer y cómo podemos incidir para prevenir la discapacidad. También tomar aquellas acciones para identificar a los pacientes que están en los lugares más recónditos, que es lo que hace el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala con sus jornadas gratuitas de prevención de la ceguera y la sordera para identificar pacientes con afecciones visuales y auditivas y referirlos a los centros hospitalarios del Benemérito Comité que están ubicados en toda la República y poder apropiadamente brindar la atención médica correspondiente. Además, factor muy importante que menciona Emilio, la rehabilitación, es decir, 2 centros de rehabilitación ubicados en la ciudad capital con que cuenta el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y 2 centros ubicados en el interior del país, en San Pedro Carchalta, Verapaz y en Barberena, Santa Rosa, además de un programa a nivel nacional que es un programa de rehabilitación a domicilio que busca rehabilitar a las personas con discapacidad visual en sus comunidades con pertinencia cultural, también con el conocimiento de idiomas mayas para que las personas también reciban esta atención personalizada y puedan expresarse libremente, así como adquirir competencias con el apoyo de la familia y de otras organizaciones que se han sumado a llevar a cabo estos programas tan importantes de rehabilitación basada en la comunidad para promover la plena independencia de las personas con discapacidad a nivel nacional. Es muy importante, Emilio, el conocimiento desde la perspectiva de un joven que se ha desempeñado y desarrollado buscando también sus objetivos de vida y crecer precisamente no solo como persona y transmitir un mensaje positivo, un mensaje de resiliencia, de solidaridad entre los guatemaltecos, hacer un llamado, Emilio, a cómo podemos mejorar como personas en Guatemala y generar esa conciencia que necesitamos para generar la armonía correspondiente para llevarnos bien entre hermanos y generar estas acciones que necesita nuestro país para mejorar, para crecer, para alcanzar el pleno desarrollo sin dejar a nadie atrás. Sí, yo he aprendido a decir, yo como persona con discapacidad, ¿cómo pido inclusión en una sociedad en la cual ya pertenezco? Exacto. ¿Verdad? Sí. Muchas veces a las personas con discapacidad la miran como una población vulnerable. Ajá. Pero lo que verdaderamente vulneran son los derechos de las personas con discapacidad. Exacto. Hablar de discapacidad en Guatemala es sinónimo de pobreza, Sí. es sinónimo de analfabetismo. Sí. El 53% de personas con discapacidad son analfabetas y de 10 familias, 2 o 3 tienen una persona con discapacidad en su núcleo familiar. Así es. Entonces, por eso quizás agradezco al Benemérito Comité con todos los programas que usted antes mencionaba, ¿verdad? Porque no me canso de decirlo, si no existiera el comité, ¿quién nos rehabilitara? Gracias, Escuela Santa Lucía, que ha servido
de mucho para que los niños aprendan a leer y a escribir desde temprana edad y lleguen preparados a una primaria, a un básico, un nivel diversificado. Y muchas veces el Estado quizás se olvida de las personas en el área rural. Muy importante. Muy importante. Sí. Y este mensaje va desde el corazón, ¿verdad? Yo adquirí la discapacidad. Yo no sabía que iba a tener discapacidad. Es cierto. Y todas las personas estamos propensas y vulnerables a adquirir una discapacidad, ya sea por un golpe, un accidente, como usted mencionaba, el glaucoma. Sí. Entonces, ¿cómo queremos que nos traten si el día de mañana tú, alguien de tu familia, adquiere una discapacidad? Es cierto. Las personas con discapacidad también somos entes de derecho, sujetos de derecho. Yo tengo DPI, soy ciudadano guatemalteco. Sí. Entonces, por lo tal, tengo derecho a que me incluyan en la sociedad, a que me incluyan en lo laboral, las instituciones públicas y privadas. Y ese mensaje puedo transmitir. Necesitamos una Guatemala más justa, equitativa, incluyente. Y gracias al comité, pues ahí vamos incluyéndonos con el derecho a la economía, el derecho a la educación. Excelente, Emilio. Muchas gracias por esa reflexión, porque es importante resaltar que si bien se han hecho muchas acciones y constantemente estamos innovando, mejorando, implementando acciones para capacitar, para educar, empezamos desde la alfabetización, porque como bien lo decía Emilio, hay muchas personas con discapacidad que ni siquiera han tenido acceso a la educación. Y es importante cambiar esa perspectiva en la mentalidad de los padres, indicarles que si bien su hijo o hija tenga una discapacidad, puede asistir a recibir estudios y de esta manera capacitarse de mejor forma. Saber que hay un sistema en el cual también a través de la educación inclusiva se harán los ajustes razonables para que con la pertinencia que corresponde a las necesidades educativas específicas de los estudiantes se les pueda brindar ese abordaje necesario para que encuentren la felicidad de aprender, ya que la educación es el pilar fundamental del desarrollo y lo único que hará que cambiemos el esquema de pobreza, romper ese círculo vicioso de que la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Cambiar ese esquema de vida a través del acceso a la educación, que llegue a la educación inclusiva para todos y todas, y de esta manera pues también tener las competencias necesarias, capacitación en oficios. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala cuenta con escuelas técnicas tanto en la ciudad capital como en Quetzaltenango, próximamente en Retalhuleu y Zacapa, para que los estudiantes con discapacidad adquieran competencias relacionadas con carpintería, herrería, corte y confección, belleza, cocina, repostería, panadería, de tal manera que también puedan establecer su propio emprendimiento. Y constantemente se están brindando cursos de capacitación. Emilio nos contará el curso tan significativo de elaboración de perfumes, que es otro ámbito en el que pueden incursionar las personas con discapacidad y de esta manera aprovechar las competencias que tienen y demostrar que la discapacidad no significa incapacidad. Así que, Emilio, cuéntanos, por favor, cómo ha sido ese proceso de aprendizaje de otras competencias, el desarrollo de otros talentos y también la incursión de Emilio Rodas en el Goldworld. Sí, pues te enseñan a vivir de nuevo, prácticamente, no me cansaré de decirlo. Excelente. Durante estuve en rehabilitación, hubieron varios talleres en los cuales yo tomé uno de elaboración de perfumes. Interesante. Y a raíz de eso también ha sido un ingreso económico para mi persona, otro emprendimiento más fuera de los espacios del Benemérito Comité. Entonces también te enseñan a ser productivo fuera de. Excelente. ¿Verdad? Sí. También han habido talleres de bisutería, de elaboración de paletas de chocolates. Y uno se pudiera preguntar, ¿cómo una persona ciega puede elaborar bisutería si es algo tan minucioso? A ver, Emilio, compartamos eso para darlo a conocer. Pues siempre hay ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las adecuaciones que hacen o hacemos para que se nos faciliten las cosas. Ah, qué bien, qué interesante. Por ejemplo, en la elaboración de perfumes, en mi ocasión, no podíamos calcular de un botecito al frasco de perfumes, que utilizamos jeringas.
Para o medirlo. embudos. Sí, pues, Entonces, siempre se buscan las adecuaciones necesarias para no quedarnos atrás. Excelente, Emilio. Y también muy próximamente habrá un curso también de inteligencia artificial por parte del Centro de Rehabilitación. Entonces, el mensaje que les puedo decir yo a los padres o a las personas que han adquirido la discapacidad y piensan que no hay vida después o no quieren rehabilitarse o no quieren darle esa independencia a sus hijos por miedo a que no mira, se puede caer, no lo quiero dejar solo en el lugar. Cierto. Hay vida después de la discapacidad. Y un claro ejemplo soy yo. Yo no pensé que iba a adquirir la discapacidad y ahora me siento una persona productiva. Útil a la sociedad, Emilio, qué excelente. ¿Y cómo fue la incursión de Emilio en el goalball? Porque ese es un talento especial, es un deporte precisamente diseñado para personas con discapacidad visual, donde Guatemala también ha alcanzado lugares importantes de participación a nivel internacional, honrosos cuartos lugares a nivel mundial en los Parapanamericanos de Toronto. Recientemente también estuvo la selección juvenil en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, y es pues un deporte muy importante. Y después decimos, como bien decía Emilio, se pueden golpear nuestros hijos, es un deporte pues de contacto, de actividad. Sin embargo, también significa una importante oportunidad de desarrollo en la rehabilitación. A ver, Emilio, cuéntenos cómo es el goalball. El goalball lo puedo mencionar como resiliencia, como rehabilitación, como parte de demostrar que se puede salir adelante con cada tiro, cada gol, cada lanzada. ¡Qué emoción!, ¿verdad? Es una emoción total y demostrar que estamos vivos como personas con discapacidad visual. Sí. El goalball es un deporte exclusivamente para personas con discapacidad visual. No es un deporte adaptado. Fue creado exclusivamente para personas con discapacidad visual. Qué bien. Consiste de 3 jugadores, lanzar una pelota a ras de cancha con chinchines para que el equipo contrario al otro lado de la portería pueda agarrar el balón. Guiándose por el sentido del oído. Exacto, es una por los chinchines del balón. Sí. He practicado goalball. A la actualidad, pues, lo dejé de practicar por los temas... Está en un receso. Estoy en un receso, estoy en un descanso, por los temas organizacionales también, ¿verdad? Por los cuales hemos compartido mucho espacio con usted, doctora. Sí. Pero el goalball es resiliencia, es vida. Qué bien, Emilio. Muy interesante compartir todas las facetas que Emilio nos ha brindado como un joven muy activo, comprometido, dedicado. Y precisamente Emilio pues ha estado muy activo en el movimiento asociativo, en buscar también las oportunidades de generar proyectos que permitan que más jóvenes se involucren. Y es que nos hace falta mucho por hacer. A pesar de todos los avances que hemos tenido, de todas las capacitaciones, necesitamos llegar mucho más allá, llegar al área rural, alcanzar a la población indígena, a las personas menos favorecidas y por supuesto en pobreza o en pobreza extrema, y cambiar esa realidad, cambiarla a través de llegar en primera instancia, acercar la salud visual y auditiva, porque es triste y lamentable cuando nos damos cuenta que muchas personas se han quedado ciegas o sordas porque nadie llegó a tiempo. Y es que la oportunidad es muy importante, acercar esa salud visual y auditiva a las diferentes comunidades, aún las más recónditas, y pues buscar las opciones que puedan haber para las personas, tanto desde el ámbito de la salud visual y auditiva como de la educación y la rehabilitación. Y precisamente a través de ello dar cumplimiento al lema de no dejar a nadie atrás. Emilio, ¿dónde está ubicado el emprendimiento para que todas las personas que lo están conociendo a través de esta transmisión también se interesen en adquirir los productos que Emilio produce y que son tan importantes, creados con tanto cariño, tanta dedicación y compromiso, y que precisamente permiten que Emilio tenga la oportunidad de llevar una vida digna e independiente, ser activo económicamente dentro de la sociedad guatemalteca, y que de esta manera también puedan apoyar a Emilio? ¿Dónde lo podemos encontrar? Gracias, doctora. Justamente el programa de inclusión laboral da el espacio de 2 años para cada emprendedor en diferentes fases en el Hospital Rodolfo Robles. A finales de este mes se me cumplen mis 2 años en la fase 1. Rápido. Sí, en la fase 1 del Hospital Rodolfo Robles, pero a partir del julio
estaré en la fase 2, ahí mismo adentro del hospital Rodolfo Robles, por donde está otología. No sé si pueda compartir mi número telefónico por si lo necesita. Vamos a poner en el cintillo para que le quede ahí a todo el mundo a la mano y lo puedan entonces contactar. Y muy interesante porque si alguien quiere mandar un regalito, quiere pues entregar un detalle muy especial, yo he tenido la oportunidad de llevar los productos que Emilio comercializa a regalarlos a personas muy queridas, al extranjero también. Y muy linda la cajita porque también incluye una calcomanía que dice este es un emprendimiento de una persona con discapacidad visual. Y de esa manera estamos colaborando también directamente con Emilio para que genere sus propios ingresos, que se sienta una persona motivada y es alguien que se dedica con tanto amor y interesa a su trabajo, a su emprendimiento, que los productos son de alta calidad. Así es que les invitamos a adquirirlos y pues sabemos que Emilio seguirá con proyectos muy importantes que nos pueda compartir, que sean de utilidad y beneficio a todos los jóvenes. Vamos a trabajar, Emilio, en un proyecto tan interesante que tenemos en mente, que es precisamente pues ese encuentro de jóvenes, ¿verdad? Que podamos en el campamento de jóvenes, que podamos involucrar a jóvenes también del interior del país, llevarlo a cabo. Y me encantaría que cerremos, Emilio, contando esa experiencia de cómo fue participar en una asamblea de la Unión Mundial de Ciegos en Sao Paulo, Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué representó? ¿Y cómo nos sentimos pues representando a Guatemala? ¿Cuál fue su experiencia? Fue muy bonito. Siempre enfocado en el tema de derechos humanos. Como mencionaba, yo no pensaba que iba a tener una discapacidad. Y luego aceptar la discapacidad es un proceso, pero aceptarla y decir yo soy parte de, y hasta cierto punto puede sonar irónico, pero decir me siento orgulloso de tener la discapacidad porque he logrado muchas cosas, he sido resiliente, he demostrado que se puede salir adelante a pesar de tener una discapacidad y las perspectivas que pueden tener las personas en la sociedad. Ir y representar a Guatemala junto a su persona en poco tiempo. Se siente bonito hablar de derechos humanos, hablar de cambios que pueden venir para nuestra sociedad, buscar una iniciativa de ley o una ley de discapacidad en Guatemala. Importante. Es muy importante y se siente siempre productivo. Y más acompañado de usted, ¿verdad? Muchas que siempre gracias, nos estuvo Emilio. apoyando ahí. Con gusto. Que venga para acá, venga para la comida, a los souvenirs, a la refacción, porque es importante, fue muy importante su ayuda también allá. Con gusto, Emilio. Sí, encantada de colaborar y de apoyarles y de ser parte precisamente de esa delegación que representó a Guatemala, que tuvimos pues una actividad muy significativa, ya que logramos la posición de tesorero dentro de la Junta Directiva de la Unión Mundial de Ciegos. Cuéntenos cómo es la situación dentro de la Unión Mundial de Ciegos y del tesorero, don Alejandro, que nos representa también a Guatemala en el ámbito internacional. Sí, logramos algo histórico, ya que como Guatemala nunca había un representante de Guatemala en la Junta Directiva de la Unión Mundial de Ciegos. Excelente. Y tanto el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala son las únicas dos instituciones y organizaciones que representan a Guatemala ante la Unión Mundial de Ciegos. Iba usted y mi persona, usted es grande para hacer incidencia. Gracias. Sus relaciones públicas, pudo contactar a personas allá, presentarles a don Alejandro el proyecto que teníamos, mi persona con las jóvenes, con los jóvenes, que es un dato importante. La mayoría de delegados que fueron por países eran jóvenes. Sí. Entonces es importante ver la oportunidad y que los jóvenes están alzando la voz. Logramos hacer incidencia y lograr este momento histórico que don Alejandro Paz fue electo y es actualmente el tesorero de la Unión Mundial de Ciegos. Recuerdo muy bien el momento que nosotros estábamos aterrizando en el aeropuerto de Panamá
y usted nos avisó de la noticia que prácticamente ganamos como país. Sí. Y creo que tuvimos sentimientos encontrados, se nos salieron las lágrimas Qué lindo. Allá en Panamá, Sí. Supongo que usted también, acá sí, en Guatemala una gran también. Emoción. Sí. Entonces logramos algo siempre Histórico. Trabajando en equipo conjunto. es importante. Sí, muy destacada esta participación de Guatemala, un momento histórico porque nunca se había tenido la oportunidad de participar en un ámbito tan especial, tan significativo de la representatividad de las personas ciegas a nivel mundial. En Sao Paulo, Brasil, habían más de 1,600 delegados de todo el mundo representando a las personas con discapacidad visual. Y como bien dice Emilio, tuvimos la oportunidad de participar, los delegados que pertenecemos y representamos a Guatemala ante la Unión Mundial de Ciegos, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, pues tuve el privilegio de representarle, y la Asociación Nacional de Ciegos. Entonces llegó el momento precisamente que dijimos, es importante que también Guatemala tenga un espacio de participación, porque si no nos pronunciamos, si no ocupamos los espacios, nos quedamos atrás. Y eso es lo importante de tomar la iniciativa, de tener la valentía. Y aunque Guatemala sea un país pequeñito, es grande en recursos, grande con sus personas que le representan, grande con su población. Así es que nos dedicamos a realizar la incidencia, ¿verdad, Emilio? Sí. Y Emilio se concentró en el grupo de jóvenes y yo pues los no tan jóvenes, pero fuimos hablando de nuestro país, hablando de nuestro enfoque, de realmente generar esa empatía, esa solidaridad, el trabajo en equipo, oportunidades para todos y darles la oportunidad a que todos también estén representados. Así que fue un momento muy especial, ¿verdad, Emilio? Sí, muy especial y bonito a la vez, demostrar que trabajando en equipo podemos lograr muchas cosas. En unión podemos lograr y seguir logrando Sí, grandes muy cosas. importante. Y nos llenó de satisfacción cuando escuchamos el discurso en el entorno realmente lleno de ese auditorium, y en el Concierto de las Naciones escuchar el nombre de Guatemala. Realmente quienes trabajamos por nuestro país, por engrandecerlo, por generar mejores oportunidades para todos, y de esta manera pues trabajar honradamente, con integridad, con transparencia, con los mejores objetivos y el enfoque de crecer juntos. Y esto fue lo que nos motivó, encontramos la oportunidad. Nuestro proyecto también fue muy bienvenido porque demostramos con trabajo cómo Guatemala se compromete, cómo Guatemala también busca esas oportunidades de vencer situaciones históricamente que han sido de aislamiento, de discriminación, de dejar pues a las personas con discapacidad atrás. No obstante, no tengamos una ley de personas con discapacidad, nuestro compromiso es muy valioso en el trabajo en equipo que hemos llevado a cabo, que desarrollamos, y de esta manera fortalecer precisamente los derechos humanos a través de la práctica, que se convierta no en un discurso, no en una teoría, sino que en parte intrínseca de nuestro ADN en generar las acciones concretas que permitan que todas las personas con discapacidad en Guatemala tengan mejores oportunidades de vida, y transformar también a nuestro país, buscar aquellas oportunidades que nos permiten alcanzar la salud visual y auditiva, la educación inclusiva, la rehabilitación y, por supuesto, cerrar el círculo de la discapacidad con la inclusión laboral y el emprendimiento. Así es que estaremos trabajando con Emilio proyectos muy significativos de alto impacto en el que involucremos a muchas personas con discapacidad, jóvenes del interior del país, que se sientan también incluidos y representados en actividades tan significativas, que su voz se escuche y que realmente trasciendan sus pensamientos, sus sentimientos, sus proyectos de vida, sus sueños, y de esta manera juntos trabajar por una Guatemala inclusiva. Muchas gracias, Emilio. Ha sido muy satisfactorio conocer su historia de vida, ese ímpetu de la juventud, todos los proyectos. Felicitaciones por todo ese empuje que también le demuestra todo lo que hace y emprende. Busquemos a Emilio en su emprendimiento, en todas las acciones que lleva a cabo. Contribuyamos también a que Emilio sea una persona que tenga una vida digna, independiente, y que sea económicamente activo dentro de la sociedad. Así que felicitaciones, Emilio. Nuevamente, gracias por compartirnos su historia de vida. No sé si hay algún mensaje final que nos quiera compartir, un mensaje motivador para todas las personas.
No, a la sociedad especialmente, recordándoles que la inclusión no se dice, se hace. Y si miras a una persona con discapacidad, no lo mires con lástima, ni le des por caridad. Míralo como una persona productiva y apóyala para que siga siendo productiva Así es. por una Guatemala más justa, equitativa e inclusiva. Excelente, Emilio. Muchísimas gracias. Pues si me permite, le doy un abrazo al alma. Gracias, Emilio. Adelante. Felicitaciones con todo y pues siempre estamos dispuestos a trabajar en equipo para lograr grandes proyectos para Guatemala. Muchas gracias. Soy Marielos de Rueda. Estas son Historias con Propósito. Gracias.